Me robaron mi proyecto alguien en quien confiaba en el trabajo. Después de 24 horas, envié ese mensaje que la hizo perder totalmente el control. Entonces, hizo algo inesperado, corrió a la oficina del director y lo que sucedió a continuación nadie podría haberlo imaginado. Apuesto a que hay un círculo especial en el infierno corporativo para alguien que roba un proyecto en el que has estado poniendo tu alma durante 6 meses. Resulta que mi entrada en primera fila para ese espectáculo tenía el nombre de Ivy Monroe impreso. Y, sinceramente, ver a mi colega traidora ser escoltada fuera por la seguridad mientras se aferraba a su bolso de CagePad como si fuera un bote salvavidas fue el tipo de hito profesional que no se menciona en LinkedIn. 6 meses de mi vida. 6 meses enteros. Ese es el tiempo que había estado trabajando en la estrategia de marketing digital que se suponía que salvaría nuestro departamento en declive en Vertex Solutions en Seattle. Sin mencionar que era el proyecto que finalmente me habría dado la bonificación que necesitaba para ayudar a mi hermana Elle con sus facturas médicas mientras luchaba contra el lupus. Pero al parecer, mi colega de 32 años con el peinado perfecto y un MBA de Dartmouth tenía otros planes para mi arduo trabajo. Permítanme retroceder. Soy Marin Calvel, 29 años, especialista en marketing, y aparentemente, la compañera de trabajo más ingenua del mundo. Crecí en un parque de casas rodantes en el este de Washington, me abrí paso a duras penas por la universidad estatal con becas y ramen, y conseguí lo que pensé que era el trabajo de mis sueños hace 4 años. El tipo de trabajo donde se suponía que la determinación y el talento importaban más que con quien juega al golf tu papá. ¡Qué tonta! Cuando mi hermana enfermó hace 8 meses, acogí a sus 3 hijos, Tyler, de 12 años, Zoe, de 9, y la pequeña Emma, de 6. Mientras compaginaba mi trabajo a tiempo completo y la presión de ser su madre sustituta, mi pequeño apartamento de 2 dormitorios en Capitol Hill se convirtió de repente en el centro de los niños, con mochilas de superhéroes y peluches de unicornio ocupando cada centímetro de espacio que no estuviera ya cubierto por mis notas de trabajo. La estrategia de la revolución del marketing digital que desarrollé no era solo buena, era definitoria para mi carrera. Combinaba la personalización impulsada por inteligencia artificial con un innovador enfoque de creación de comunidad que podría ahorrarle millones a nuestra empresa y aumentar la participación en al menos un 40%. Nuestro director, Harrison Fletcher, ya había insinuado que quien salvara nuestro departamento en apuros no solo recibiría una bonificación sustancial, sino un posible ascenso a un puesto de dirección. Prácticamente viví en la oficina durante 6 meses, llegando a casa justo el tiempo suficiente para preparar la cena para los niños, ayudar con los deberes y caer en la cama para dormir 4 horas antes de volver a hacerlo todo de nuevo. La única persona que conocía todos los detalles de mi proyecto era Ivy Monroe, mi colega aparentemente solidaria que se ofreció a ayudarme a organizar mi investigación mientras yo lidiaba con una fecha límite tras otra. Déjame quitarte algo de peso de encima, decía, trayéndome café del lugar carísimo de enfrente. Tienes mucho entre manos con los niños y todo. Las chicas tenemos que apoyarnos en este club de chicos. El día de la presentación ejecutiva, llegué a la oficina y encontré a Ivy ya en la sala de juntas presentando mi estrategia a toda la cúpula directiva, mis diapositivas, mi investigación, mi enfoque innovador, todo con su nombre en la portada y ni una sola mención de mi contribución. Me quedé en la puerta, con la taza de café congelada a medio camino de mis labios mientras ella pasaba la presentación que yo había estado finalizando hasta las 3 de la mañana la noche anterior. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la sala, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. En cambio, me dedicó esa sonrisita tensa que decía, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y Harrison, nuestro director, que me había estado guiando durante años, asentía, claramente impresionado por el pensamiento innovador de Ivy. Me sentí como si el universo me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero aquí es donde se pone interesante. Mientras Ivy estaba ocupada robando mi trabajo, había pasado por alto un detalle crítico. Yo lo documento todo. Cada sesión de lluvia de ideas, cada borrador, cada momento de inspiración a medianoche, todo meticulosamente registrado con fecha y hora, respaldado y con marca de agua. Ah, y esas charlas de café de apoyo donde me sonsacaba ideas. Había grabado cada una de ellas en mi teléfono, incluida la joya en la que literalmente dijo, Marin está tan ingenuamente dedicada a este proyecto. Es casi tierno como piensa que esto cambiará su vida. Así que, mientras ella se regodeaba en la gloria robada, aceptando felicitaciones de ejecutivos que deberían haber estado estrechándome la mano, volví a mi escritorio y formulé un plan.
No un arrebato emocional, no una confrontación lacrimógena en el baño de señoras, sino un ataque metódico y quirúrgico que la expondría por exactamente lo que era. 24 horas. Ese fue el tiempo que le di para disfrutar de su momento de gloria. 24 horas en las que reenvió correos de felicitación, publicó actualizaciones con humildes alardes en el Slack de la empresa y me lanzó esas miraditas triunfantes a través de la oficina diáfana. Y entonces, exactamente a las 10:15 de la mañana del día siguiente, envié un único correo electrónico con el asunto, celebración por la revolucionaria estrategia de marketing de Ivy. Hoy a las 2 de la tarde en la sala de conferencias principal. Puse en copia a toda la empresa y a nuestro cliente más importante, que estaba considerando implementar la estrategia. Lo que Ivy no sabía era lo que había adjuntado a esa invitación aparentemente inocente. Una comparación lado a lado de mi trabajo original y su idea revolucionaria, completa con marcas de tiempo, borradores con marca de agua, y la guinda del pastel, la grabación de audio de su confesión en el baño sobre robar mi trabajo. A medida que la gente empezó a abrir el correo, todas las miradas se volvieron hacia el escritorio de Ivy. La observé hacer clic en él, su expresión transformándose de confusión a horror en tiempo real. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, parecía como si alguien le acabara de decir que el Botox iba a ser descontinuado en todo el país. La forma en que corrió a la oficina de Harrison, con sus Christian Louboutin repiqueteando frenéticamente contra el suelo de madera, fue como ver una escena de una película de terror corporativa donde el villano finalmente se da cuenta de que está a punto de recibir su merecido. Lo que sucedió a continuación cambiaría la trayectoria de mi carrera para siempre y me enseñaría que, en la jungla corporativa, a veces el mejor depredador no es el más ruidoso de la sala, sino el que espera el momento perfecto para atacar. Cuando digo que Ivy corrió a la oficina de Harrison como si estuviera audicionando para el equipo olímpico de atletismo, no estoy exagerando. La mujer que normalmente caminaba con ese estudiado contoneo corporativo, lo suficientemente lento como para parecer importante pero lo suficientemente rápido como para parecer ocupada, de repente se movía como si se le estuvieran quemando las fajas. Desde mi escritorio, podía verla gesticular salvajemente a través de las paredes de cristal de la oficina de Harrison, su cabello profesionalmente iluminado deshaciéndose con cada frenética sacudida de cabeza. Esto es solo un malentendido, me la imaginé diciendo con esa voz empalagosamente dulce que probablemente le daba un complejo de inferioridad a los edulcorantes artificiales. Marin está claramente inestable. Ya sabes cómo es. Una mujer soltera de repente agobiada con 3 niños. El estrés debe estar afectándola. Mientras tanto, la oficina bullía como si alguien hubiera pateado una colmena corporativa. La gente se agrupaba alrededor de las pantallas de los ordenadores, haciendo clic en mis archivos adjuntos con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el deleite. Nada entretiene más a los oficinistas que la caída de alguien que ha sido insufriblemente engreído durante demasiado tiempo. Melanie, de contabilidad, se acercó a mi escritorio, taza de café en mano, tratando de parecer casual y fallando estrepitosamente. Entonces, esa presentación que Ivy dio ayer era realmente tuya. Sonreí y continué escribiendo como si simplemente estuviera actualizando una hoja de cálculo en lugar de ver cómo se desarrollaba mi elaborada venganza en tiempo real. Interesante teoría. Supongo que todos lo descubriremos a las 2 de la tarde, ¿no es así? Pero las grabaciones, bajó la voz a ese susurro teatral que la gente usa cuando finge no estar cotilleando. ¿Realmente dijo esas cosas sobre ti? Melanie, ¿no tienes un informe de presupuesto que entregar hoy?, pregunté, sin levantar la vista de mi pantalla. La mujer que nunca se había molestado en aprender mi nombre hasta este momento de repente quería ser mi confidente. Es curioso cómo el escándalo te hace popular. Para las 11 de la mañana, nuestra directora de recursos humanos, Tessa Lawson, había salido de su oficina por primera vez en lo que parecieron siglos. Normalmente delegaba toda la interacción humana a su equipo de animados asociados, probablemente porque los humanos reales complicaban sus queridas políticas corporativas. Verla caminar decididamente hacia la oficina de Harrison fue como presenciar a Bigfoot pasear por la sala de descanso. Milagroso y ligeramente aterrador a la vez. El verdadero entretenimiento comenzó cuando nuestro cliente más grande, Meridian Global, empezó a responder al hilo de correos. Su director de marketing, Wade Emerson, respondió con una sola línea que provocó un paro cardíaco a nuestros ejecutivos. Fascinante desarrollo. Asistiremos a esta reunión de las 2 de la tarde con gran interés. Nuestro director general, Richard Sinclair,
que normalmente se comunicaba exclusivamente a través de su asistente, apareció de repente en el hilo de correos. Harrison, Tessa, a mi oficina. Ahora. Había trabajado en Vertex Solutions el tiempo suficiente para saber que Richard solo salía de su oficina de la esquina por dos razones: para anunciar despidos o para apagar incendios de relaciones públicas que amenazaban el precio de las acciones de la empresa. Dado que Meridian Global representaba alrededor del 30% de nuestros ingresos anuales, esto se calificaba como un incendio de 5 alarmas. La belleza de mi plan era que en realidad no había acusado a Ivy de nada en mi correo. Simplemente había proporcionado pruebas e invitado a todos a una celebración. El departamento legal no podía tocarme. Solo estaba siendo una colega solidaria. ¿Verdad? Alrededor del mediodía, me dirigí a la sala de descanso para calentar mi triste almuerzo de escritorio, los macarrones con queso de la noche anterior que Zoe se había negado a comer porque el queso se veía raro. Mientras esperaba que se calentara, entró el club de almuerzo de Ivy, el trío de ejecutivas subalternas que pasaban cada hora de almuerzo con ella en restaurantes carísimos de la granja a la mesa, regresando con bolsas de compras y relatos de oportunidades de networking. Clarissa Porter, la presidenta no oficial del club de fans de Ivy, me lanzó una mirada que podría haber cortado la leche. ¿Te crees muy lista, verdad? Ivy nos contó todo sobre cómo has estado celosa de su éxito desde el primer día. Removí mis cuestionables macarrones con queso, asintiendo pensativamente. Interesante teoría. Dime, Clarissa. ¿Ivy paga todos esos almuerzos o se turnan para fingir que la tarjeta de crédito de la empresa se cayó accidentalmente en su bolso? La cara de Clarissa se puso roja. Estamos construyendo valiosas relaciones con clientes en Nordstrom. Miré significativamente la bolsa de compras que asomaba por debajo de la mesa. Debe ser un cliente muy a la moda. Simplemente estás amargada porque algunas de nosotras sí encajamos aquí, intervino Bryn Matthews, la otra sombra de Ivy. No todo el mundo está hecho para el mundo corporativo. Tienes toda la razón, Bryn, dije, sacando mi almuerzo del microondas. Algunas personas realmente tienen que trabajar para conseguir sus logros en lugar de robarlos o aprovecharse del trabajo de otros. Es agotador, sinceramente. Salí, dejándolas balbucear detrás de mí. La antigua Marin se habría escabullido, herida por sus tácticas de exclusión. Pero la nueva Marin, la que había pasado 6 meses perfeccionando una estrategia solo para que se la robaran, todo mientras criaba a 3 niños y apoyaba a una hermana enferma, esa Marin había terminado de ser amable. A la 1:30 de la tarde, la sala de conferencias principal se estaba llenando a pesar de que no se había convocado ninguna reunión oficial. La gente se aseguraba asientos como si fueran entradas en primera fila para un concierto de Taylor Swift. Nuestro director de informática incluso había conectado la pantalla principal al sistema de correo electrónico de la empresa, listo para mostrar las pruebas que había adjuntado. Permanecí en mi escritorio, organizando tranquilamente archivos mientras miraba de vez en cuando a la oficina de Harrison. Las persianas estaban ahora bajadas, nunca una buena señal, pero podía ver sombras moviéndose frenéticamente detrás de ellas. Tessa, de Recursos Humanos, había entrado y salido 3 veces, cada vez con un aspecto más estreñido por la ansiedad corporativa. A la 1:45, cogí mi cuaderno y me dirigí a la sala de conferencias, pasando por el escritorio vacío de Ivy. Su ordenador estaba encendido, el correo abierto y docenas de mensajes sin leer acumulándose. Su blazer de diseño todavía colgaba de su silla y su batido verde a medio terminar se estaba cuajando en su escritorio. Era como presenciar la versión corporativa del Mary Celeste, abandonado a toda prisa sin explicación. Cuando entré en la sala de conferencias, las conversaciones se acallaron y todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé asiento en la esquina de atrás, evitando deliberadamente el centro de atención. No estaba allí para montar un espectáculo. Estaba allí para ver cómo se hacía justicia. Exactamente a la 1:57, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de par en par. Entró Richard Sinclair, flanqueado por Harrison, Tessa y, para sorpresa de todos, Wade Emerson y otros 2 ejecutivos de Meridian Global. El cliente realmente se había presentado. Esto había escalado oficialmente de drama de oficina a posible catástrofe empresarial. La única persona conspicuamente ausente era la propia Ivy. ¿Dónde está la mujer del momento?, preguntó Wade, mirando a su alrededor expectante.
Tenía muchas ganas de discutir esta estrategia innovadora que apareció en mi bandeja de entrada 2 veces en 2 días. Una con su nombre y otra con un desarrollo histórico bastante diferente adjunto. La sonrisa de Richard era tan tensa que parecía dolorosa. La señorita Monroe está indispuesta en este momento. Pero estamos aquí para... Fue interrumpido por una conmoción en el pasillo. De repente, la puerta se abrió de nuevo de golpe y allí estaba Ivy. El rímel corrido por su cara, el pelo despeinado y aferrando una caja de cartón que contenía las plantas de su escritorio y diplomas enmarcados de Dartmouth. Tú, siseó, su dedo perfectamente cuidado apuntando directamente hacia mí. Tú planeaste todo esto. La sala se quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración, esperando mi respuesta, pero no necesité decir una palabra porque en ese preciso momento, la voz de Wade Emerson cortó la tensión. Señorita Monroe, momento perfecto. Estaba a punto de preguntar, ¿qué versión de esta estrategia de marketing es realmente suya? ¿La que presentó ayer o la que la señorita Caldwell aparentemente desarrolló durante los últimos 6 meses? Porque son notablemente idénticas. Y fue entonces cuando Ivy Monroe, MBA de Dartmouth y trepadora corporativa por excelencia, hizo lo único garantizado para destruir su carrera más eficazmente que cualquier prueba que yo pudiera haber proporcionado. Perdió el control por completo. ¿Alguna vez han visto la personalidad profesional de alguien hacerse añicos como una copa de champán en una boda griega? Eso es exactamente lo que le pasó a Ivy Monroe en la sala de conferencias de nuestra empresa exactamente a las 2:03 de la tarde de un martes. Esto es un sabotaje, chilló, su voz alcanzando un tono que probablemente interrumpió las señales de satélite sobre Seattle. Ha estado planeando esto durante meses porque está celosa de mi éxito, manipuló esas grabaciones. La sala de conferencias, abarrotada de colegas que habían estado fingiendo educadamente no disfrutar de este colapso corporativo, contuvo la respiración colectivamente. Wade Emerson de Meridian Global, un hombre que jugaba al golf con senadores y tenía fama de tomar decisiones empresariales con una frialdad glacial, simplemente levantó una ceja plateada. ¿Grabaciones manipuladas de usted atribuyéndose el mérito de su trabajo?, preguntó con ese tono tranquilo y peligroso que usan los ricos justo antes de destruir tu carrera. Es un logro tecnológico fascinante, señorita Monroe. Quizás esa debería ser su próxima presentación. Richard Sinclair, nuestro director general, se aclaró la garganta con la incomodidad de un hombre que ve cómo la reputación de su empresa se desintegra en tiempo real. Señorita Monroe, creo que sería mejor que saliera a calmarse. ¿Calmarme? La risa de Ivy sonó como una licuadora llena de daño emocional. ¿Le estáis creyendo a esta? A este caso de caridad de parque de caravanas por encima de mí, ¿sabéis quién es mi padre? Y ahí estaba. La carta desesperada jugada por toda persona privilegiada que de repente encuentra sus logros bajo escrutinio. El equivalente corporativo del «¿Sabes quién es mi padre?», se sitúa justo por debajo de «Te daré visibilidad en lugar de pago» en la jerarquía de cosas que hacen que los profesionales pierdan el respeto por ti al instante. En realidad, intervino Harrison, con el aspecto tan cómodo como un vegano en un asador. Estamos más interesados en quién creó esta estrategia de marketing. Las pruebas que la señorita Caldwell proporcionó muestran una cronología bastante exhaustiva. En ese momento, Tessa de Recursos Humanos se adelantó con la torpe autoridad de alguien que había practicado la resolución de conflictos exclusivamente a través de módulos de formación en línea. La señorita Monroe ha sido acompañada a la sala de conferencias de Recursos Humanos. Continuaremos esta discusión en privado. Se dirigió a la sala llena de empleados cautivados. El resto de ustedes debería volver a sus escritorios inmediatamente. Nadie se movió. Todos nos quedamos sentados, paralizados por la deliciosa incomodidad de presenciar el apocalipsis profesional de otra persona. La voz de Richard adoptó ese tono ominoso reservado para los anuncios de despidos masivos. Ahora. La sala se vació más rápido que una playa durante una tormenta eléctrica, dejando solo a Richard, Harrison, Tessa, el equipo de Meridian Global y a mí. Permanecí en mi asiento de la esquina, sin decir nada. A veces, la mejor estrategia es dejar que otros hablen mientras tú observas el campo de batalla. Wade Emerson se volvió hacia mí con renovado interés. Señorita Caldwell, me gustaría escuchar su versión de los hechos. Por primera vez desde que comenzó este drama, hablé. Mi voz era firme, profesional, todo lo contrario al colapso de Ivy.
Los documentos que compartí hablan por sí solos, señor Emerson. Llevo 6 meses desarrollando esta estrategia. Cada borrador está fechado y respaldado en los servidores de nuestra empresa. Pueden verificar los metadatos ustedes mismos. Hice una pausa, haciendo contacto visual deliberado con cada ejecutivo. Lo que más me preocupa no es que Ivy presentara mi trabajo. Es que ni siquiera entendía el algoritmo central que hace que este enfoque sea revolucionario. Si Meridian hubiera implementado su versión, habría fracasado estrepitosamente en 3 meses. El interés de Wade aumentó visiblemente. Explíquese. Saqué mi tableta y les expliqué los aspectos técnicos que Ivy había pasado por alto en su presentación, el mapeo predictivo del viaje del cliente que requería una integración de datos especializada que ella había omitido por completo. La energía de la sala cambió mientras hablaba. No solo estaba probando el robo, estaba demostrando una pericia que no se podía fingir. Después de 20 minutos de explicación detallada, Wade asintió pensativamente. Bueno, eso lo resuelve para mí. La señorita Caldwell claramente entiende esta estrategia de principio a fin. Se volvió hacia Richard. Le sugiero que resuelva sus problemas internos rápidamente. Meridian todavía quiere implementar este enfoque, pero solo si la persona que realmente lo creó lidera el proyecto. Cuando la reunión concluyó y los ejecutivos salieron, Harrison se quedó atrás. El hombre que había sido mi mentor durante 4 años pero que no había reconocido mi trabajo robado parecía genuinamente afectado. Marin no tenía ni idea. Lo interrumpí con una pequeña sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿De verdad no notaste que la estrategia que Ivy presentó se contradecía en la sección 3, o que al mapa del viaje del cliente le faltaban los puntos de integración de los que he estado hablando durante meses, o simplemente viste una presentación pulida de alguien que daba la talla y decidiste no cuestionarlo? Su silencio fue más revelador que cualquier explicación podría haber sido. Eso pensaba, dije, recogiendo mis notas. Estaré en mi cubículo si Richard quiere discutir mi papel en el futuro. Las siguientes 3 horas fueron surrealistas. Volví a mi escritorio y organicé metódicamente mis archivos mientras la oficina bullía a mi alrededor como un hormiguero perturbado. Personas que nunca me habían hablado de repente se detenían con café y susurros conspiradores. El Departamento de Relaciones Públicas tuvo una reunión de emergencia que parecía una negociación de rehenes a través de las paredes de cristal. Ivy permaneció secuestrada con recursos humanos mientras sus amigas del club de almuerzo se acurrucaban en la sala de descanso, distanciándose frenéticamente de su caída con la velocidad y precisión de las ratas que abandonan un yate que se hunde. A las 5:17 de la tarde, recibí un correo de la asistente de Richard. El señor Sinclair desea verla en su oficina inmediatamente. Me tomé un momento para alisar mi sencilla chaqueta negra comprada en oferta en Target, muy lejos del vestuario de diseño de Ivy, y caminé tranquilamente hacia la planta ejecutiva. La oficina de Richard, con su vista panorámica del horizonte de Seattle, era intimidante por diseño. Me hizo un gesto para que me sentara frente a su imponente escritorio. Señorita Caldwell, comenzó, con un tono indescifrable. El día de hoy ha sido sin precedentes. Prefiero llamarlo clarificador, respondí. La comisura de su boca se contrajo. O una sonrisa reprimida o un espasmo de estrés. Ivy Monroe ha sido despedida. Con efecto inmediato. Harrison ha recomendado que usted se haga cargo de las relaciones con el cliente de Meridian Global. Mantuve mi rostro neutral a pesar del baile de la victoria que sucedía en mi cabeza. Agradezco la oportunidad. Antes de que acepte, continuó Richard, hay algo que debe saber. Después de revisar la situación más a fondo, descubrimos que no fue un incidente aislado. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había impresiones de estrategias anteriores que Ivy había presentado, junto con el trabajo original de otros miembros del equipo que habían dejado la empresa o habían tenido demasiado miedo para hablar. Hay otros 3 casos, explicó Richard, con aspecto genuinamente preocupado. Miembros subalternos del equipo cuyo trabajo se atribuyó. Uno de ellos renunció hace 6 meses. Maya Jensen dijo que no podía soportar la presión. Ahora sabemos por qué. Recordé a Maya, una estratega brillante con un paralizante síndrome del impostor que se había ido abruptamente después de que su mayor proyecto se convirtiera misteriosamente en el concepto innovador de Ivy. Hemos estado ciegos a un patrón de comportamiento, admitió Richard.
y plantea serias preguntas sobre nuestra cultura empresarial y liderazgo. Fue entonces cuando se me reveló la verdadera oportunidad. No se trataba solo de recuperar mi proyecto o ver a Ivy enfrentar las consecuencias. Se trataba de arreglar un sistema que le había permitido prosperar mientras personas como Maya Jensen desaparecían. Señor Sinclair, dije con cuidado. Me gustaría proponer algo más allá de solo hacerme cargo de la cuenta de Meridian. Se inclinó hacia adelante, intrigado. Estoy escuchando. Esbocé mi visión para una reestructuración completa de nuestro sistema de atribución de proyectos. Uno que protegería la propiedad intelectual al tiempo que fomentaría la colaboración. Un sistema que habría evitado lo que me pasó a mí y a Maya. Cuando terminé, Richard guardó silencio por un largo momento. Eso es ambicioso. También lo es reconstruir la reputación de su empresa después de hoy, contraataqué. Wade Emerson no solo está preocupado por una estrategia robada. Se pregunta con qué tipo de empresa se está asociando. La expresión de Richard se endureció brevemente antes de relajarse en algo parecido al respeto. Redacte una propuesta formal. Discutiremos la implementación y su nuevo rol mañana por la mañana. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, me di cuenta de que el verdadero punto de inflexión no fue el dramático colapso de Ivy ni siquiera su despido. Fue este momento en que una crisis se convirtió en una oportunidad para cambiar todo el sistema. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a mi hermana. No vas a creer lo que pasó hoy. Además, parece que podremos pagar a ese especialista después de todo. La batalla no estaba completamente ganada todavía. Aún tenía que formalizar mi propuesta, asegurar mi nuevo puesto y navegar las secuelas políticas de los eventos de hoy. Pero por primera vez en meses, sentí que se me quitaba un peso de encima. A veces, la justicia no simplemente sucede. Tienes que diseñarla, documentarla y presentarla con pruebas irrefutables. Mientras recogía mis cosas para irme, Harrison apareció en mi cubículo, con un aspecto humilde que nunca le había visto antes. Marin, te fallé como mentor. Debería haber reconocido tu trabajo. Cerré la cremallera de la bolsa de mi portátil, pensativa. ¿Sabes qué, Harrison? Tienes razón. Pero mañana es otro día, y tengo una propuesta que escribir que podría arreglar las cosas para la próxima Marin o Maya. Su expresión me dijo que entendía exactamente lo que quería decir. A la mañana siguiente, llegué a la oficina a las 7:15. Lo suficientemente temprano para instalarme en la sala de conferencias vacía antes de que pudiera comenzar el drama del día. Armada con mi portátil y suficiente cafeína para alimentar a un pequeño ejército, finalicé mi propuesta para reestructurar nuestro sistema de atribución de proyectos. Lo llamé el protocolo Jensen, en honor a Maya, porque nada dice redención corporativa como nombrar una política en honor a alguien a quien tu empresa esencialmente expulsó. A las 8:30, había tomado el control de la pizarra con diagramas de flujo, matrices de responsabilidad y suficientes puntos para hacer llorar de orgullo a un estratega militar. La belleza de mi sistema no era solo que evitaría el robo de ideas en el futuro. Identificaría retroactivamente el trabajo robado anteriormente y acreditaría a los creadores originales, incluyendo, por supuesto, a Maya Jensen y las otras dos víctimas del huracán Ivy. Richard llegó puntualmente a las 9, café en mano, con la apariencia de un hombre que había pasado la noche elaborando comunicados de prensa de emergencia. Harrison lo seguía como un Golden Retriever arrepentido, seguido por Tessa de Recursos Humanos, cuya expresión perpetuamente preocupada había escalado a niveles de ansiedad de DEFCON 2. «Has estado ocupada», comentó Richard, observando mi obra maestra en la pizarra. Es curioso lo productiva que puede ser una cuando no está defendiendo constantemente su trabajo de los piratas corporativos, respondí con una sonrisa agradable. La boca de Richard se contrajo. Esa misma casi sonrisa de ayer. Explícanoslo. Durante los siguientes 45 minutos, esbocé mi visión para el protocolo Jensen, un sistema integral que rastrearía las contribuciones intelectuales desde el inicio hasta la ejecución. La clave era la verificación basada en blockchain que crearía registros inmutables de quién contribuyó a cada proyecto, accesible para todo el equipo en cualquier momento. Esto no se trata solo de prevenir el robo, expliqué. Se trata de crear una cultura donde la colaboración se recompense sin borrar las contribuciones individuales. Harrison asintió pensativamente.
Eliminaría las batallas por la propiedad de los proyectos que hemos visto entre departamentos. Y reduciría nuestra carga de quejas en recursos humanos en aproximadamente un 40%, agregó Tessa, que tomaba notas frenéticamente como si hubiera descubierto el equivalente corporativo del Santo Grial. Cuando terminé mi presentación, Richard se reclinó en su silla. Plazo de implementación, 3 semanas para el piloto, 2 meses para el despliegue completo, respondí con confianza. Presupuesto, menos de lo que perderíamos si Meridian Global se marchara por preocupaciones éticas. Traducción corporativa, más barato que el desastre que evitamos por poco ayer. Richard intercambió miradas con Harrison y Tessa, esa comunicación ejecutiva silenciosa que siempre ponía nerviosos al personal subalterno. Luego se enderezó la corbata, la señal universal de que se había tomado una decisión. Señorita Calvel, nos gustaría ofrecerle un nuevo puesto. Directora de Integridad de la Innovación, reportando directamente a mí. Mantuve mi rostro neutral a pesar de la fiesta interna, con cañones de confeti incluidos, que sucedía en mi cabeza. Eso suena apropiado. El puesto viene con un aumento salarial del 40%, un equipo dedicado y la autoridad para implementar el protocolo Jensen en toda la empresa. Richard deslizó un contrato sobre la mesa. También nos gustaría ofrecer una bonificación retroactiva por la estrategia de Meridian, la que usted realmente creó. Eché un vistazo a la cifra y mantuve la compostura, aunque mi corazón casi se detuvo. Solo la bonificación cubriría 6 meses de los tratamientos de mi hermana y aún dejaría suficiente para mudar a los niños a un apartamento más grande. Una cosa más, dije antes de aceptar. Quiero contactar a Maya Jensen y a los otros 2 empleados que se fueron. Merecen reconocimiento y, francamente, compensación por su trabajo robado. Richard dudó, sin duda calculando las implicaciones legales. Considérelo una inversión en la gestión de la reputación, agregué. ¿No preferiría que contaran historias sobre cómo Vertex Solutions arregló las cosas en lugar de sumar sus voces a cualquier reportaje que algún periodista de negocios probablemente ya esté escribiendo sobre los eventos de ayer? Tessa hizo una mueca ante la mención de los periodistas, pero Richard asintió lentamente. Aprobado. Trabajé con el departamento legal en el enfoque apropiado. 2 horas más tarde, estaba sentada en mi nueva oficina. Sí, una oficina real con paredes y una puerta que se cerraba, no el cubículo donde había pasado los últimos 4 años. Mi primer acto oficial como directora de Integridad de la Innovación fue llamar a Maya Jensen. Vertex Solutions, respondió escépticamente. Pensé que había bloqueado este número. Maya, soy Marin Calvel. Trabajamos juntas brevemente antes de que te fueras. Oh, dijo, con sorpresa evidente en su voz. ¿Todavía estás ahí? Pensé que Ivy también te habría echado a estas alturas. No pude evitar sonreír. En realidad, Ivy se ha ido, y te llamo para hablar sobre por qué te fuiste realmente. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Maya, sabemos lo que pasó con tu estrategia de integración de comercio social. La que Ivy presentó como suya 3 días después de que la entregaras. Su brusca inhalación lo confirmó todo. ¿Puedes probar eso? Ya lo he hecho. Y nos gustaría arreglarlo. Al final de nuestra conversación, Maya había aceptado tentativamente reunirse con nuestro equipo legal para discutir una compensación adecuada y posiblemente regresar a Vertex en un puesto senior. Los otros 2 ex empleados resultaron más difíciles de localizar, pero al final del día, teníamos información de contacto de ambos. Mientras tanto, la oficina bullía con especulaciones sobre mi repentino ascenso. El club de almuerzo de Ivy, ahora sin líder y luchando con su repentina caída en el estatus social, me observaba con los ojos entrecerrados mientras caminaba hacia la sala de descanso. Felicidades por tu ascenso, dijo Clarissa con toda la sinceridad de un vendedor de crecepelo. Qué giro tan afortunado de los acontecimientos para ti. Sonreí agradablemente mientras rellenaba mi taza de café. ¿Verdad que sí? Aunque supongo que, afortunado, implica suerte en lugar de, digamos, años de arduo trabajo finalmente reconocidos. Brin se ajustó nerviosamente sus gafas de diseño. Estábamos discutiendo lo sorprendente que fue que Ivy hiciera algo así. No teníamos ni idea. Claro. Por supuesto, repetí, removiendo mi café. Aunque hace que uno se pregunte sobre todos esos proyectos colaborativos en los que trabajaron ustedes 3.
Estoy segura de que están aliviadas de que mi nuevo sistema verificará las contribuciones de todos en el futuro. El color desapareció de sus rostros más rápido que una cuenta bancaria sobregirada. Oh, sí, continué alegremente. El protocolo Jensen se lanza la próxima semana. Estaremos revisando todos los proyectos importantes de los últimos 2 años para establecer la atribución correcta. Richard está muy comprometido con la integridad intelectual ahora. Me alejé, dejándolas susurrar frenéticamente. A veces, la venganza no se trata de confrontaciones explosivas. Se trata de ver a la gente darse cuenta de que su castillo de naipes está a punto de colapsar en cámara lenta. Para el viernes, solo 3 días después de la espectacular caída de Ivy, los cambios en Vertex Solutions ya eran visibles. El piloto del protocolo Jensen estaba en marcha con una entusiasta adopción por parte del personal subalterno que durante mucho tiempo había sentido que sus contribuciones eran pasadas por alto. Wade Emerson de Meridian había firmado un contrato ampliado bajo mi liderazgo, y Richard había aprobado mi propuesta de un programa de trabajo flexible que permitiría a los empleados con obligaciones familiares, como, digamos, una especialista en marketing que de repente cría a 3 niños mientras apoya a una hermana enferma, ajustar sus horarios sin sacrificar el avance profesional. El verdadero momento de justicia poética, sin embargo, llegó esa tarde cuando recibí una visita inesperada. Maya Jensen entró en mi oficina con un aspecto nervioso y decidido a la vez. No estaba segura de volver, admitió. Pero cuando me enteré de que el protocolo llevaba mi nombre, me di cuenta de que algo importante podría estar sucediendo aquí. Lo está, le aseguré. Y necesitamos gente que entienda por qué estos cambios importan. Ella sonrió. La sonrisa tentativa de alguien que ha sido herido pero que está cautelosamente listo para confiar de nuevo. Oí un rumor de que Ivy intentó conseguir un trabajo en Prestige Marketing Group, pero la rechazaron después de recibir un soplo anónimo sobre su historial de robo de ideas. Compuse mi rostro en una máscara de inocencia sorprendida. Qué desafortunado para ella. Aunque supongo que en el mundo corporativo, la reputación lo es todo, especialmente en los círculos tecnológicos de Seattle, donde todo el mundo parece conocer a todo el mundo, agregó Maya con una confianza recién descubierta. También oí que ha sido eliminada de la consideración para ese premio, Mujeres en Marketing menores de 35 minutos por el que estaba tan orgullosa de haber sido nominada. Simplemente sorbí mi café, sin confirmar ni negar mi participación en estos acontecimientos. A veces, el silencio es la respuesta más satisfactoria. Antes de que Maya se fuera, se detuvo en la puerta. Sabes, cuando renuncié, estaba convencida de que yo era el problema, que no era lo suficientemente buena, que mis ideas no eran valiosas. Casi me destrozó. Eso es exactamente con lo que cuenta la gente como a Ivy, respondí suavemente. ¿Con qué dudaremos de nosotros mismos en lugar de cuestionarlos a ellos? Ya no más, dijo Maya con determinación. Nos vemos el lunes, directora Calvel. Mientras la veía irse, sentí una sensación de cierre que iba más allá de la vindicación personal. No se trataba solo de derribar a Ivy o asegurar mi propia posición. Se trataba de cambiar el sistema que la había protegido y castigado a personas como Maya y yo. Esa noche, mientras conducía a casa a mi apartamento, que pronto sería cambiado por uno de 3 dormitorios con espacio real para los niños, llamé a mi hermana Elle para compartir las noticias sobre las citas con su especialista. Sabía que podías hacerlo, dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. Esos buitres corporativos nunca tuvieron una oportunidad contra ti. Me reí mientras entraba en mi plaza de aparcamiento. Digamos que he aprendido que en la jungla corporativa, a veces la mejor estrategia no es tener las garras más afiladas. Es guardar los recibos más detallados. 6 meses después de lo que se conoció en Vertex Solutions como el incidente Monroe, estaba sentada en mi oficina de la esquina con vistas al horizonte de Seattle, revisando los resultados trimestrales del protocolo Jensen. Los números hablaban por sí solos. La colaboración había aumentado un 32%. Las disputas por proyectos habían disminuido un 61% y la retención de empleados había mejorado drásticamente, especialmente entre mujeres y minorías cuyas ideas anteriormente tenían más probabilidades de ser tomadas prestadas por sus colegas más privilegiados. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elle. El médico dice que los análisis de sangre parecen prometedores. Los niños te hicieron una tarjeta de agradecimiento que es 90% purpurina. Tu apartamento nunca se recuperará.
Sonreí, tanto por las buenas noticias como por la idea de la bomba de purpurina que me esperaba en casa. Es increíble cómo la vida puede transformarse en medio año. De tratar desesperadamente de compaginar trabajo y familia mientras veía mi carrera estancarse, a dirigir un departamento y ayudar a mi hermana a recuperarse mientras los niños prosperaban en sus nuevas escuelas. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Harrison estaba allí, con un aspecto algo recuperado de su crisis de confianza, aunque todavía con ese ligero aire de expiación. A la junta le encantó la presentación trimestral, dijo, especialmente la parte sobre 3 ex empleados que regresaron a la empresa después de las correcciones de atribución. La gente tiende a apreciar que admitas que te equivocaste y que realmente soluciones el problema, respondí, revolviendo papeles en mi escritorio. Concepto revolucionario en el mundo corporativo estadounidense, lo sé. Harrison se rió incómodamente. Hablando de conceptos revolucionarios, ¿has visto esto? Me pasó su tableta, abierta a una publicación de LinkedIn que aparentemente se había vuelto viral de la noche a la mañana. Era de Ivy Monroe, anunciando su nuevo puesto como directora de innovación en una pequeña startup de marketing de la que nunca había oído hablar. Emocionada de traer mi enfoque único para el desarrollo de la propiedad intelectual a Quantum Marketing, había escrito junto a una foto profesional que gritaba, me he reinventado por completo y definitivamente no tuve un colapso público hace 6 meses. Le devolví la tableta a Harrison con una sonrisa divertida. Bueno, bien por Quantum Edge. Estoy segura de que sus abogados se mantendrán muy ocupados. ¿No te preocupa?, preguntó Harrison, desconcertado. ¿Sobre Ivy? No. Me recliné en mi silla. Algunas personas son como esas licuadoras de alta gama que cuestan una fortuna pero solo pueden hacer una cosa, extraer valor de otros. Eventualmente, queman su motor tratando de procesar algo demasiado duro. Harrison pareció pensativo. Eso es sorprendentemente filosófico. 6 meses de terapia cortesía de nuestro mejorado paquete de atención médica le hacen eso a una persona, bromeé, golpeando mi bolígrafo contra mi escritorio. Además, la mejor venganza no es ver a tu enemigo fracasar. Es tener tanto éxito que su existencia se vuelve irrelevante para tu historia. Y era verdad. Ivy Monroe ya no ocupaba ningún espacio en mi propiedad mental. La mujer que una vez había parecido una adversaria tan formidable con su vestuario de diseño y sus conexiones de la Ivy League ahora parecía casi lamentable. Una historia con moraleja en un sistema que estaba cambiando lenta pero seguramente. Después de que Harrison se fue, me encontré reflexionando sobre el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Si Ivy no hubiera robado mi proyecto, podría seguir en ese cubículo, haciendo un trabajo excelente que pasaba en gran medida desapercibido. El mismo acto destinado a disminuirme, en cambio, había catalizado mi ascenso y transformado la empresa. Esa noche, mientras recogía mis cosas para irme, Maya pasó por mi oficina. En los meses transcurridos desde su regreso, había sido ascendida 2 veces y ahora dirigía su propio equipo implementando la estrategia de comercio social que una vez le fue robada. Acabamos de conseguir la cuenta de Peterson, anunció, apoyándose en el marco de mi puerta con una confianza recién descubierta. Solicitaron específicamente el enfoque Jensen para el comercio social. Felicidades, dije sinceramente, aunque supongo que no saben que el enfoque Jensen se desarrolló mientras comía bocadillos de la máquina expendedora por estrés y lloraba en el armario de suministros. Maya se rió, una risa plena y desinhibida que habría sido inimaginable en la mujer herida que había regresado por primera vez a Vertex. He decidido que eso es parte de mi proceso creativo. Desesperación y Doritos, los ingredientes secretos de la innovación. Mientras caminábamos juntas hacia el ascensor, preguntó, ¿has sabido algo del antiguo club de almuerzo de Ivy? Clarissa se transfirió a nuestra oficina de Chicago una vez que la auditoría de atribución reveló que se había atribuido el mérito del trabajo de 2 diseñadores subalternos, respondí. A Brin le está yendo bastante bien ahora que no vive a la sombra de Ivy. Resulta que tiene un talento genuino cuando no está ocupada ayudando a alguien más a robar el mérito. Y el mundo corporativo sigue girando, reflexionó Maya mientras llegábamos al vestíbulo. Afuera, la persistente lluvia de Seattle había dado paso a una de esas raras tardes de primavera perfectas que te hacen olvidar todos los días grises. Hice una pausa antes de dirigirme a mi coche, disfrutando del momento. ¿Sabes?, le dije a Maya,
Mi hermana me preguntó recientemente si me arrepentía de haber enviado ese correo, si deseaba haber confrontado a Ivy en privado en lugar de crear un ajuste de cuentas tan público. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Maya. Que en un mundo perfecto, las conversaciones privadas serían suficientes para crear un cambio. Pero en el mundo real, especialmente en el mundo corporativo, a veces tienes que estar dispuesta a quemar toda la estructura para reconstruir algo mejor de las cenizas. Maya asintió pensativamente. Un poco dramático, pero preciso. Prefiero llamarlo teatralmente veraz, respondí con una sonrisa. Mientras conducía a casa hacia mi familia, los 3 niños que ya no eran solo una responsabilidad, sino el centro de mi vida recién equilibrada, y mi hermana, cuya salud mejoraba a diario, reflexioné sobre lo que había aprendido a través de esta dura prueba. El éxito no se trata solo de talento, trabajo duro o incluso documentación, aunque eso ciertamente ayuda cuando se trata de ladrones de ideas. Se trata de reconocer cuando el sistema mismo está roto y tener el coraje de ser la persona que lo abre para que pueda ser reconstruido mejor. Y si hay algo que crecer en un parque de casas rodantes en el este de Washington me enseñó, es que las personas que la sociedad subestima son a menudo las más calificadas para reconstruir los sistemas que nunca fueron diseñados para incluirlas en primer lugar. La jungla corporativa puede estar gobernada por aquellos con los trajes más elegantes y los pedigrís más impresionantes, pero de vez en cuando, aparece alguien que cambia las reglas del juego por completo. A veces, esa persona es una especialista en marketing con 3 hijos prestados, una hermana enferma y suficiente documentación para derribar un imperio de mentiras. A veces, esa persona eres tú.